Vamos a mirar de nuevo en la palabra de Dios para ver todo lo que Jesús enseñó. Ese es nuestro tema para estos estudios y es porque tenemos esta carga que recibimos de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 para ir a todas las naciones, hacer discípulos y enseñar todo lo que Jesús ha mandado, enseñarles a hacerlo. Eso significa que primero tenemos que hacerlo nosotros y luego enseñar a los demás a hacer no solo unas pocas cosas importantes, sino que la palabra que usó Jesús fue todo lo que mandé. ¡Qué gran frase es esta! Cada cosa que Él ha enseñado y ordenado, es tu responsabilidad ir a cada nación y proclamarlo. Y los primeros apóstoles lo hicieron. Pero a través de los siglos, los predicadores y maestros cristianos han cedido lentamente en eso y han dejado fuera secciones importantes de lo que Jesús enseñó. Estamos viendo Mateo capítulo 5 y hoy iremos a Mateo capítulo 5 verso 33. Estaba mencionando que toda esta sección es una expansión de lo que Jesús dijo en Mateo 5 verso 20. Vuestra justicia debe superar o exceder la calidad de la justicia de los fariseos, que es solo externa. La nuestra tiene que ser interna también. Jesús estaba ampliando la comprensión de los 10 mandamientos. Estaba diciendo que asesinar significa más que matar, significa ira en el corazón. Decía que adulterio significa más que adulterio, significa desear a una mujer en tu corazón, significa divorciarte de tu esposa. Eso es adulterio y ahora pasa al asunto de hacer votos. Él dijo en el verso 33, en el Antiguo Testamento la ley era, no harás votos falsos, sino que cumplirás tus votos al Señor. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. En otras palabras, un voto es algo como hoy diríamos, jurar algo bajo juramento. La gente pone su mano sobre una Biblia y dice, ahora voy a decir la verdad. Lo que quiere decir es que la mayoría de las veces digo mentiras, pero ahora voy a decir la verdad. Ese es el significado de un voto. O cuando pones la mano sobre la Biblia y juras. Por eso en Santiago dice que no jures. Deberías decir la verdad todo el tiempo. Eso es lo que Jesús dijo aquí. Yo les digo que no juréis por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la Biblia. No juréis. El cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Y Jerusalén es la ciudad del gran rey. No jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello, sino que tu declaración sea sí o no. Cualquier cosa más allá de esto procede del mal. Es una palabra muy fuerte. Cualquier cosa más allá de esta es del maligno. Lo que estaba diciendo en efecto de estos 5 versos es que siempre debemos ser veraces, no solo con nuestras palabras. No debemos ser ingeniosos, astutos y sutiles con nuestras palabras y decir, legalmente dije la verdad, como si estuvieras ante un tribunal. Debemos ser básicamente conocidos como personas veraces y no decir mentiras a la gente en nada. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Todo lo que no sea eso es malo. Si digo de forma dudosa sí o no, es que algo va mal. Al final conduce a la hipocresía. Por cierto, ¿sabes que no había ningún mandamiento que dijera que no debías decir mentiras? Si lees los 10 mandamientos, el mandamiento de Éxodo 20 no dice no mentirás. El mandamiento era no dirás falso testimonio. El 9º mandamiento era no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Eso se refiere básicamente a que en un tribunal de justicia no se dice una mentira. En otras palabras, juras decir la verdad cuando estás en un tribunal de la ley. Esa era la norma en el Antiguo Testamento porque Dios sabía que nadie puede cumplir un mandamiento que dice, no dirás mentiras. No hay ningún mandamiento en el Antiguo Testamento que diga que no debes perder tu temperamento.
porque Dios sabía que nadie podría cumplirlo. No matarás era el mandamiento. No había ningún mandamiento en el Antiguo Testamento que dijera, no codiciarás a una mujer. Así que el mandamiento era no cometer adulterio físico. Pero en el nuevo pacto, con el don del Espíritu Santo que viene dentro de nosotros, sin el don del Espíritu Santo es imposible. Pero cuando el Espíritu Santo entra un poder como la electricidad que ilumina un bombillo o hace funcionar el ventilador. Entonces podemos hacer ciertas cosas que no podríamos hacer sin el poder del Espíritu Santo. Así que ahora es posible vencer la lujuria de los ojos, es posible vencer la ira, es posible dejar de gritar a tu mujer o a tu marido. Es posible decir la verdad sin que tengas que jurar. Es posible decir la verdad todo el tiempo. Deja que tu sí sea sí y tu no sea no. En otras palabras, para usar una ilustración más actual, si ha firmado una escritura de compraventa o cualquier otra escritura o acuerdo en un tribunal de justicia con testigos, y usted es muy cuidadoso de leer el acuerdo antes de firmarlo, porque usted sabe que tiene que cumplirlo, el tribunal de justicia te hará cumplirlo. Para un cristiano, su palabra vale tanto como ese acuerdo firmado. Ahora, ¿dirías que eso es cierto? Recuerdo una vez que en mi propia vida, alguien quería comprar algo que yo estaba vendiendo en mi casa. Era bastante caro y acordamos un precio, pero él no vino a llevárselo. Durante muchos meses, creo. Y para cuando el valor de esa cosa había subido, yo podría haberle dicho, hey, el valor de esto ha subido y no te lo llevaste antes. Pero yo había acordado con él verbalmente. Yo no firmé un acuerdo, pero yo había acordado verbalmente dárselo por ese precio. Y el Señor me dijo que tu sí sea sí y tu no sea no. Era un hermano en Cristo y con más razón quería cumplir mi palabra con él. Le dije, claro, te lo puedes quedar por ese precio. Y por supuesto, él estaba encantado. Que sufrí, tal vez una cierta pérdida financiera. Podría haber hecho unos miles de rupias de más dándoselo a un precio más alto. Pero hubiera tenido una mala conciencia de que mi sí no era sí. Vale la pena perder un poco de dinero para ser rectos y ser semejantes a Cristo en nuestra conducta. En muchas áreas, pero es cuando se trata de dinero que somos probados, para ver si estamos dispuestos a dejar que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Así que Dios nos prueba en esta área, antes de que pueda llevarnos más alto. He encontrado en mi vida que muchas veces Dios me prueba con estos mandamientos para ver si vivo de acuerdo a estos en lugares donde puedo perder algo o sacrificar algo. Y entonces descubro si realmente lo creo o no. Hay muchas situaciones en las que decir la verdad no cuesta nada. No hay ninguna prueba allí. Pero cuando decir la verdad puede tal vez costarte tu trabajo, entonces eres probado por Dios para ver si Dios puede llevarte a un ministerio más alto. Creo que en muchas de estas áreas es donde Dios pone a prueba a muchas personas jóvenes y han fallado la prueba de Dios. Recuerdo que una vez le pregunté al Señor, le dije, Señor, India tiene 1.200 millones de personas. ¡Qué enorme población! ¿Dónde están los profetas en esta tierra que hablan por ti, que hablan fielmente por ti? Tenemos evangelistas maravillosos, pero ¿dónde están los profetas que sostienen el estándar de Dios en su palabra? En cada área exactamente como Jesús enseñó, vivió y habló. Y esto es lo que el Señor me ha dicho en respuesta a esa pregunta. El Señor dice, he preparado a muchos jóvenes para ser mis profetas en esta tierra, pero muchos de ellos han fallado en la prueba. O van tras el dinero, o se unen a alguna organización cristiana americana para obtener un mejor salario, o se casan con la persona equivocada, o son infieles con sus ojos o su lengua, y no toman el pecado en serio. Y para el tiempo en que podrían haberse convertido en profetas, no son aptos, y tengo que hacerlos a un lado. Y eso le ha pasado a tantos, creo que le ha pasado a cientos de personas. Yo mismo he visto jóvenes maravillosos cuando era joven. ¿Y dónde están hoy? Caídos en el camino. Ha habido una tremenda pérdida para Dios.
Él no obliga a nadie a ser un siervo fiel. Yo creo que Él quiere que tú y yo seamos siervos fieles, ya sea si vas a ser fiel o no, pero debes apegarte a las normas de la palabra de Dios. O si vas a ser alguien complaciente para complacer a la gente, va a determinar si alguna vez te conviertes en un verdadero siervo de Dios o no. Si busco agradar a los hombres, no puedo ser siervo de Cristo. Gálatas 1, verso 10 es absolutamente claro. Recuerdo que tenía ese versículo escrito en una pequeña placa de madera y lo mantuve en mi sala de estar delante de mí durante 25 años. Lo miraba todos los días. Si busco complacer a los hombres, no puedo ser el siervo de Cristo hasta que haya perforado en mi mente. No lo necesito delante de mí ahora, lo sé en mi corazón. Pero este es un principio muy importante. Si alguna vez buscas agradar a los hombres, puedo decirte en el nombre de Jesús que nunca serás un siervo de Dios. Busca agradar a Dios. Jesús pasó esos 30 años buscando complacer a su Padre y obtuvo un certificado al final. La cuestión no es si los hombres piensan que eres sincero. Ese es mi punto. Sino si Dios puede decir de ti que tu sí siempre es sí y tu no siempre es no. Piensa en una situación, por ejemplo, si estás trabajando en una oficina y tal vez hay una máquina cara que accidentalmente has usado mal y arruinado y no funciona, pero nadie te vio arruinándola. Mucha gente usa esa máquina y poco después, quizás al día siguiente, alguien descubre que la máquina no funciona. Y el jefe viene y dice, ¿quién estropeó esta máquina? Y tú sabes que fuiste tú, pero tú te callas porque no hay forma de que lo averigüen. Mucha gente la estaba usando. ¿Quién la usó por última vez? Y te callas. Crees que no has dicho una mentira porque no abriste tu boca, pero has dicho una mentira. Has dicho una mentira sin abrir la boca. No admitiste que fuiste tú quien la usó por última vez y la estropeaste de alguna manera. Por lo tanto, tú conservas tu trabajo. Tal vez si lo hubieras confesado, te habrían despedido del trabajo porque es una máquina cara. ¿Qué es más importante en ese momento? El diablo viene a ti en ese momento y te dice que la mentira es todopoderosa. Y que si dices una mentira, tú puedes conservar tu trabajo y estar aquí. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo te susurra al corazón, no, una mentira no es todopoderosa. Dios es todopoderoso. Y si confías en Dios en esta situación y dices la verdad, quizás pierdas tu trabajo, pero Dios te dará uno mejor. ¿Tú tienes esa fe? Es en estas situaciones cuando se nos pone a prueba. No hablo en teoría. Muchas veces Dios me ha probado en diferentes cosas en estas áreas para ver no si soy listo e ingenioso para encontrar la salida de alguna situación, sino si soy honesto y estoy dispuesto a pagar un precio por decir la verdad. Y así es como Él me ungió y me dio un ministerio para hablar la verdad desde el púlpito sin importar el costo. Creo que Dios quiere que muchos profetas de Dios en los púlpitos en el cristianismo de hoy hablen la verdad sin importar el costo, si son expulsados de aquí o de allá o de cualquier parte, o despreciados, rechazados, incomprendidos, criticados, falsamente acusados de cualquier cosa, pero Él hablará la verdad. Y la manera en que Dios te prepara para ese ministerio es probándote en las circunstancias ordinarias de la vida, para ver si hablarás la verdad en diferentes circunstancias. Por ejemplo, en tu trabajo secular. Incluso si tuvieras que pagar un precio por ello y perder tu trabajo, o perder dinero porque defiendes la verdad. Así que esta es una área muy importante. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de la verdad. Permítanme leerles lo que Jesús dijo sobre el Espíritu de la verdad en Juan capítulo 16. Dice así: el Espíritu de la verdad nos guiará, Juan 16, verso 13, a toda la verdad. Él no hablará por iniciativa propia. Él te revelará lo que está por venir. Él te conducirá a toda la verdad. Quiero que mi vida sea totalmente verdadera de pies a cabeza en todo mi ser interior, porque eso es lo que significa seguir a Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad.
Muy a menudo, incluso los predicadores cristianos son diplomáticos en su forma de hablar a los demás. Dicen, si lo digo de esta manera, podría causar un pequeño problema. Y entonces me vuelvo diplomático. ¿Sabes que Jesús nunca fue diplomático? Él siempre decía la verdad sin problema. No quiero decir que él fuera grosero. Y no creo que él fuera grosero, pero no era diplomático. Para ningún beneficio personal. Creo que debemos ser amables y considerados al decir la verdad. No te pido que seas grosero con la gente. Es decir, si alguien es feo, no vas a decirle que es feo y le dices que estás hablando con la verdad. O le dices a alguien, estás gordo. Eso es ser grosero. No estoy hablando de eso. Hablo de decir la verdad donde te afecte. Siempre somos amables cuando hablamos con otras personas, pero debemos ser sinceros cuando se trata de nosotros mismos. ¿Sabes que el Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad? El primer pecado que fue juzgado en la iglesia primitiva fue el pecado de deshonestidad, no el pecado de codicia. En Hechos capítulo 5, leemos de Ananías y Zafira, que vieron a tanta gente vendiendo sus tierras y llevándolas a los pies de los apóstoles, como leemos en Hechos 4, verso 34. Mucha gente hace eso. Ananías y Zafira querían también la reputación en la iglesia de estar rendidos de todo corazón a Dios por completo. Así que también vendieron un poco de su tierra, pero no la dieron entera. Supongamos que vendieron la tierra por 100,000 rupias y se quedaron con 50,000 rupias y dieron el 50%. Llevaron el 50% a la iglesia. Ahora, si alguien vendiera su propiedad y trajera el 50% de los ingresos de la venta a Dios, usted llamaría a esa persona un cristiano de todo corazón. Aquí hay alguien que dio el 50% porque lo mataron. No por lo que dio o dejó de dar, sino porque dijo una mentira. Se puso en la fila con los demás y mantuvo la boca cerrada mientras la gente estaba dejando su dinero a los pies de los apóstoles. Él también dejó su dinero y se alejó. Mientras se alejaba, Pedro le dijo, Ananías, vuelve aquí. Dios dio a Pedro discernimiento. Este tipo es un mentiroso. Y le dijo, cuando esta tierra era tuya, Hechos 5, verso 4, era tuya, nadie te pidió que la vendieras. Dios no quiere tu dinero, ni tu tierra. Todo el mundo lo da voluntariamente. Y después de vender la tierra, el dinero seguía siendo tuyo. Nadie te ha pedido que dejes el 50, el 10 o el 1%. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Has mentido a Dios. Pero Ananías podría haber dicho, nunca abrí la boca, nunca dije una palabra. ¿Sabes que puedes mentir a Dios sin abrir la boca? Él estaba en la fila poniendo el dinero a los pies de los apóstoles y moviéndose adelante. Nunca abrió la boca, pero en esa acción había una mentira. Es hipocresía fingir. Puedes venir a una iglesia y fingir ser de todo corazón como todos los demás. Eres un mentiroso. Si te sientas con gente pretendiendo ser de todo corazón como los demás y no eres de todo corazón, eres un mentiroso, aunque no hayas abierto la boca. Puedes cantar a Jesús, toma mi plata y mi oro, ni una pizca te retendré, solo porque estás cantando junto a todos los demás, pero puede que seas un absoluto mentiroso porque no lo dices en serio. Muchos cristianos dicen más mentiras a Dios el domingo que cualquier otro día de la semana con las canciones que cantan. Me rindo completamente a Jesús. No te has rendido del todo. Eres un mentiroso. Puede que no oigas a un predicador decirte la verdad, pero necesitas oírla porque es la verdad. Si lo has entregado todo a Cristo, dilo. Si no, mantén la boca cerrada. O di, Señor, quiero rendirlo todo. No lo he hecho del todo. Eso es más honesto. No importa si no encaja con la melodía que cantan los demás. Sé honesto con Dios. E igualmente más tarde viene su mujer y le dice lo mismo. Fue esa mentira. Puedes decir una mentira sin abrir la boca. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10, 2 de Tesalonicenses 2, verso 10. Los que no reciben el amor de la verdad, fíjate en esta expresión, amar la verdad es más que decir la verdad. Puedo decir la verdad, pero un nivel superior es amar la verdad. Tengo un anhelo tan tremendo de decir la verdad que la amo y no quiero tener nunca ninguna mentira en mí. Dice, si no recibo el amor de la verdad para ser salvo de toda mentira, según de Tesalonicenses 2, verso 11,
Dios mismo me engañará. Este es uno de los versículos más terribles del Nuevo Testamento, que si no amas la verdad, querido amigo, déjame decirte directamente a la cara, Dios Todopoderoso te engañará. Dios Todopoderoso te engañará. Satanás es un engañador. Tus deseos te engañan. Tu corazón es engañoso. Además, si Dios Todopoderoso, que es tu única esperanza de protección contra el engaño, también decide engañarte, no hay esperanza para ti. Y dice aquí en 2 Tesalonicenses 2:11, Dios os hará creer lo que es falso. Él te hará creer que has nacido de nuevo cuando no es así. Te hará creer que estás lleno del Espíritu Santo cuando no es así. ¿Quién? El diablo no, sino Dios. ¿Por qué? Por una razón. Porque no recibes el amor de la verdad. ¿Conoces el primer pecado mencionado en la Biblia? ¿Cuál es el primer pecado que aparece en la Biblia? La mentira. Cuando Satanás dijo una mentira a Eva diciendo, no morirás. Ese es el primer pecado mencionado en la Biblia. Es una mentira. ¿Cuál es el último pecado mencionado en la Biblia? Ve a Apocalipsis capítulo 22 y verás allí que es la mentira. Ese es el último pecado en Apocalipsis 22, verso 15. Los que practican la mentira están fuera. Así que el primer pecado y el último pecado mencionado en la Biblia es la mentira. El primer pecado juzgado en la iglesia primitiva fue la mentira. Las personas a las que Dios engaña son aquellas que no aman la verdad. Así que es muy importante que tomemos esto en serio. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Eso nos protege del engaño. Jesús dijo, yo soy el camino. Bueno, todos apreciamos eso. Reconocemos que Jesús es el camino. Yo soy la vida, dijo él. Se lo agradecemos. Queremos la vida de Jesús. Pero también dijo, yo soy la verdad. Yo soy la realidad. No podían tener esto en el Antiguo Testamento. David dice en el Salmo 51, donde hace su confesión después de pecar con Betsabé. Esto es lo que dice. Salmo 51, verso 6. Señor, me doy cuenta de que deseas la verdad en lo más íntimo del ser. Yo no lo tengo. He sido un hipócrita. Podría matar a Goliat. Podría derrotar a los filisteos. Pero yo era un hipócrita en mi corazón. Pequé con Betsabé. Traté de encubrirlo en primer lugar, haciendo que su marido fuera a su cama ese día. No lo conseguí, entonces me deshice del marido y me casé con ella. Señor, me doy cuenta de que deseas la verdad en lo más íntimo del ser, y yo no la tengo. Esta es una de las cosas maravillosas que podemos tener hoy gracias al Espíritu Santo. El Espíritu de la verdad nos hará veraces hasta lo más íntimo de nuestro corazón. En Apocalipsis capítulo 14 se habla de ciertas personas que están junto al Cordero en el monte de Sión. Apocalipsis capítulo 14. Un grupo de vencedores que siguen al Cordero donde quiera que Él va. Apocalipsis 14 verso 4. Apocalipsis 14 verso 5. Y una característica sobre ellos es que no se halló mentira en su boca. Los hijos de los hombres son mentirosos desde el momento en que nacen. Lo leemos en el Salmo 58. Pero aquí hay un grupo de personas que están completamente liberadas de la mentira, para que no haya mentira en todo su sistema. Se han vuelto como Jesús, llenos de verdad. Así que quiero animarlos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos. Necesitamos limpiarnos de todo tipo de mentiras. Y te diré esto, aunque tengas que pagar un precio por decir la verdad, si defiendes la verdad y decides que vas a eliminar la mentira de tu vida al 100%, tu vida será limpia, podrás ver a Dios y nunca serás engañado en toda tu vida por ninguno de los engaños que circulan hoy en el cristianismo. Conocerás la verdad, porque Dios mismo te mostrará la verdad y nunca más serás engañado sobre tu condición espiritual. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad para con nosotros al darnos tu palabra tan clara y sencilla.
En el nombre de Jesús. Amén.